las nuevas nupcias. Hoy, puntualmente, vamos a, digamos, en las ocasiones pasadas, hemos estado viendo ya, vimos primero que era el matrimonio, y vimos que el matrimonio era un pacto de compañía, vimos la cláusula del divorcio que es por adulterio. Hoy vamos a ver una sexta enseñanza, hermanos, que cuando un incrédulo abandona el matrimonio se puede disolver. O sea, lo que sería la segunda cláusula para el divorcio. La primera sería el adulterio, la fornicación, como el Señor Jesucristo lo dice, y esta segunda sería el abandono del incrédulo. Y lo que vamos entonces a estar comprobando es ese enunciado. Cuando un incrédulo abandona, el matrimonio se puede disolver. Vamos entonces a hacer un repaso, hermanos. Vamos a recordar lo que se ha enseñado y quisiera que participáramos bastante aquí. Yo voy a poner unos enunciados y ustedes van a decirme si es falso o verdadero. Y luego dirían por qué falso, por qué verdadero. Pastor, usted está exonerado. Adrián también están exonerados, no pueden participar. Vamos a escucharlos entonces a todos, hermanos, participemos como modo de repaso. Primero, el matrimonio es un pacto incondicional. ¿Falso o verdadero, según lo que hemos visto? Falso, falso. ¿Por qué, Daniela? Es un pacto entre iguales, le llamamos un pacto entre obras, por tanto, se puede quebrantar. Solo por lo que Dios dice, que estamos viendo la fornicación, el adulterio o, vamos a ver hoy, el abandono del creyente, del incrédulo, perdón. Segundo, el mandamiento de Mateo 5:32 y Mateo 19:9 es para casados. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? ¿Quién dice falso? Es para casados, lo contraparte sería que es para personas que están en compromiso. Leámoslo, leámoslo. Mas yo digo que si alguno aborrece, repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, ¿sí? Leámoslo, Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Eso es para personas en etapa de compromiso o eso es para personas para casados? Es para casados, muy bien. Los que tratan de negar la cláusula del divorcio aquí dicen no, eso es para personas que están en la etapa de compromiso, eso no aplica para el matrimonio. Siguiente. Fornicación es lo mismo que la cosa indecente de Deuteronomio 24 del 1 al 4, que se refiere a pecado sexual en la etapa de compromiso. Ese falso estuvo muy convencido. ¿Por qué? Ah, muy bien. Muy bien, si la cosa indecente fuera fornicación, pecado sexual, la ley lo que mandaba era matar, apedrear, no dar una carta de repudio. Decíamos que no sabíamos qué era exactamente la cosa indecente, pero por lo menos podíamos saber que no era pecado sexual, porque el pecado sexual se castigaba con el apedreamiento. Muy bien, falso. Y la última, fornicación, esta es muy importante. Fornicación no es un pecado que puedan cometer casados. Falso. Hermana Flor, ¿por qué es falso? No alcanzo a escuchar, perdón, hermana. Es falso. ¿Quién más? Por acá, hermana Beatriz. ¿Por qué? Fornicación es un pecado que solo pueden cometer, que no pueden cometer casados. Todos los casados y los solteros. Porque veíamos que la palabra fornicación es más amplia.
La palabra fornicación incluye también el adulterio. Estuvimos discutiendo, hermanos, que sí. Uno, en esta discusión, a uno le parecería más fácil que el Señor hubiese dicho, a no ser por causa de adulterio, entonces se pueden divorciar. Ah, listo, ya el Señor dijo adulterio. La excusa de los que antidivorcistas es, el Señor dijo fornicación y fornicación es un pecado solamente de personas que no están casadas. Pero lo que veíamos en el Antiguo Testamento es que fornicación es utilizado casi que intercambiable, o casi no, intercambiablemente en algunos textos con adulterio. Pero también incluye, por ejemplo, homosexualismo, sodomía. Y decíamos que si el Señor Jesucristo hubiese dicho solo adulterio, ¿cómo hacíamos nosotros para separar una unión, por ejemplo, de un papá y una hija? No habría un argumento bíblico. El papá pudiera decir, es una unión legítima y yo no he adulterado, no me tienen que divorciar. Pero el que el Señor Jesucristo haya dicho fornicación, que es un pecado, todo pecado sexual, entonces nosotros pudiéramos decirle, sí se pueden divorciar porque esa unión es pecado sexual. Eso es un aborrecimiento. Bien, hermanos, bien, listo, no, vamos bien, vamos bien. Ya está ahí el repaso. Ahora sí vamos, ubiquémonos en 1 Corintios 7, hermanos. Vamos a 1 Corintios 7 y vamos a leer el texto que se utiliza para explicar que el abandono del incrédulo disuelve el matrimonio, permite el divorcio. 1 Corintios capítulo 7 versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ese es el versículo que utilizamos para entender que cuando el incrédulo abandona, entonces el matrimonio queda disuelto. Pero antes de esa declaración, hermanos, hay una muy importante. En 1 Corintios 7, ahí mismo, pero en el versículo 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Las, 2 horas, 3 horas que llevamos estudiando las cláusulas del divorcio por adulterio, llegan unos buenos hermanos antidivorcistas y dicen, mira, 1 Corintios 7 dice que no se pueden separar y que si se separan tampoco se pueden volver a casar, o sea que la cláusula de Mateo 5 no es correcta. Bueno, no creo que eso sea lo que se enfoca Pablo aquí, pero antes de ver un poquito toda esta discusión quisiera que atendiéramos a estos comentarios preliminares. Hermanos, vamos a ver esos 3 enunciados que aparecen ahí en la pantalla. Primero, el término jorizo es el término que nos aparece tanto en el versículo 10 y 11 como en el versículo 15 para sepárese. Y ese término siempre se refiere, cuando está hablando en términos de matrimonio, a divorcio. Ya vamos a comprobar más eso. Segundo, la Biblia no reconoce la separación, o sea, como ese estado de quedarse separados del cuerpo y así se quedaron toda la vida, sino que la Biblia reconoce, ya vamos a ver, o casado o soltero. Son los 2 estados que la Biblia identifica. Y tercer enunciado, no existe divorcio sin disolución del matrimonio. Muy relacionado a lo anterior. Es decir, dicen, está bien, es permitido el divorcio, pero el matrimonio no es disuelto. Eso es propiamente lo que la Iglesia Católica Romana sostiene. Listo, te puedes divorciar, ya sea firmar el papel, separarse, en fin, pero ante los ojos de Dios todavía están casados. O sea, nunca se disuelve el matrimonio. Ya vamos a ver un poco eso. Vamos a atender entonces a lo primero, hermanos, que el término jorizo se refiere al divorcio. Miren en el versículo 11, dice, y si se separa, que es lo que yo les quisiera que lo entendiéramos, y si se divorcia, quédese sin casar. Esa expresión, quédese sin casar, es la palabra griega, hágamos, ahí la tenemos entre el paréntesis, que significa soltera. Comparen, o sea, la palabra que aquí se tradujo, quédese sin casar, miren en el versículo 8 ahí atrasito, digo pues a los
solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Noten, solteros, viudas. Solteros, ahí es la palabra ágamos, que se tradujo también quédese sin casar. Versículo 32, ya más puntualmente en las mujeres. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero, ágamos, quédese sin casar, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Sí notan? Casado versus soltero. Hagamos. Y el 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la hagamos. Doncella, soltera, quédese sin casar. Mi punto es, hermanos, entonces que el texto que estamos viendo de 1 Corintios 7, 10 y 11, cuando dice sepárese, quédese sin casar, está considerando un divorcio. La casada, cuando se separa, queda en una posición de soltera. O sea que, vuelvo y digo, pudiéramos traducir el versículo, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se divorcie del marido, y si se divorcia, quédese sin casar, o sea, quédese soltera. La contraparte para el varón sigue en el versículo: o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer, es decir, no se divorcie de su mujer. Eso, hermanos, para decir que aquí nos está presentando el divorcio, pero está advirtiéndole a creyentes que no se divorcien. Ya vamos a ampliar más esto. Siguiente. Era el término jorizo, era el término de los documentos sobre el divorcio. O sea, cuando se hablaba acerca del divorcio, el término que se utilizaba en los documentos históricos era precisamente el término jorizo. No solamente en términos bíblicos, hermanos, sino también en términos de los paganos mismos. Cuando se pone uno a averiguar sobre los documentos que quedaron históricamente sobre el divorcio, ese término jorizo es utilizado otra vez para hablar de divorcio. Repito, hermanos, cuando la discusión está en términos del matrimonio. Perdónenme algo acá. Siguiente. Las palabras del Señor Jesús. Mateo 19:6. Bueno, es el mismo del 5:32, pero vamos a buscar Mateo 19:6. Vamos allá. Mateo 19:6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo jorizo el hombre. ¿Sí lo notan? El Señor Jesucristo, cuando está considerando en esta discusión sobre el matrimonio, sobre el divorcio, Él dice: lo que Dios juntó, no lo jorizo, no lo divorcie el hombre. Y hermanos, se los había dicho en una enseñanza anterior, vale la pena recordarlo. Si el Señor Jesucristo estuviera diciendo que no es posible el divorcio, o sea, que eso no existe, el tercer enunciado, que no existe divorcio sin disolución del matrimonio, pues entonces, ¿para qué el Señor se pone a dar ese mandamiento? O sea, estaría de más. Nosotros nunca encontramos en la Biblia: les mando a que no le quiten la salvación a alguien, porque eso no se puede. Les mando a que no me quiten mi santidad. No, eso no se puede. Pero sí dice: no lo separen, porque el hombre lo puede hacer por motivos que no son válidos, y es lo que el Señor nos está advirtiendo. Entonces, jorizo se refiere a divorcio. El segundo enunciado, hermanos: la Biblia no reconoce esa idea de separación. De hecho, en 1 Corintios 7, volvamos allá, en el versículo 5, en esa misma discusión es donde el apóstol antes les había dicho que si se separaban fuera por un corto tiempo, para ocuparse sosegadamente de la oración. O sea, el mandamiento de la Biblia es que los que son esposos no estén separados de cuerpo. Ahora, hermanos, perdónenme si, este siguiente enunciado: cualquier separación debe ser temporal
y muy breve. Porque a ver, no se discute que es verdad, puede un matrimonio tener tantos conflictos que se separan. No estamos diciendo que en el momento en el que el creyente o la incrédula, lo que sea, salió de la casa, ya están divorciados y tienen que divorciarse rápidamente. No, eso pudiera ser un tiempo como para que reflexionen, el proceso de consejería, pero el consejo siempre va a ser, vuélvanse a unir prontamente. Porque ¿cómo se van a superar las luchas del matrimonio si no es estando juntos luchando por las diferencias? Pero un matrimonio que se separa, no, para estar mejor, para tener paz, somos casados pero nos quedamos así. No, la Biblia dice, si se separa, quédese sin casar, entonces ya quedó soltera. Pero aquí en 1 Corintios 7:5 dice, sepárense pero para la oración, para que Satanás no os tiente. Porque un esposo y una esposa, aunque a nosotros nos parecería mejor que duraran mucho tiempo separados para alivianar las perezas, ciertamente Satanás tienta. Y el último enunciado ahí mismo, se debe definir la verdadera situación. O sea, el punto de todo esto, hermanos, es que cuando se separan los creyentes, listo, si va a ser por un tiempo, empieza el proceso de consejería y demás. Recuerden que el propósito siempre será la reconciliación, pero se ha de definir, listo, si se quieren quedar así, entonces quédese sin casar. La Biblia lo entendería como un soltero. O reconcíliese con su marido. O sea, vuelva a estar en el estado de casado. Y ese tercer enunciado, no existe divorcio sin disolución del matrimonio. Hermanos, si eso fuera así, entonces no existiría divorcio en sí. O sea, ¿para qué hablamos de cláusulas de divorcio, de adulterio, de incrédulo, si siempre las personas van a estar casadas? Ese argumento del catolicismo romano, pues la verdad, pues no tiene sentido. Nos desgastamos en todo esto si vamos a decir, ok, como ellos dicen, sí, te puedes divorciar por adulterio, pero el matrimonio nunca queda disuelto. Y curiosamente ellos dicen, lo único que lo disuelve es una bula papal. Ah, muy conveniente. O sea, los mismos que niegan que puede hacer por lo que el Señor dice, sin ningún argumento bíblico dicen, lo único que lo puede disolver es una bula papal. Qué gran contradicción. Siguiente. El matrimonio no es un mero asunto legal. ¿Qué quiero en un tono muy pastoral, ya de consejería, hermanos? Que unos cristianos pudieran firmar el papel y decir, ya, me divorcié porque firmé el papel y con eso tener todo el descanso. Pero si no ha sido por un motivo válido, que solamente sería adulterio o el abandono del creyente, esas personas se mantienen casadas. De hecho, hermanos, en los tiempos bíblicos no existían abogados, que el Estado no era el que disolvía el matrimonio. Eran los mismos casados que se entregaban las cartas, se notificaban delante de testigos, ok, como era un pacto entre iguales, entonces listo, esto se disolvió, no había un Estado. Los creyentes no podemos creer que el Estado finalmente es el que va a disolver o no nuestro matrimonio. Todo el que tiene la prerrogativa de todo esto es Dios. El matrimonio no es un mero asunto legal. Y sería en contra de la paz de 1 Corintios 7:15 el decir que estoy divorciado, tal vez legalmente y todo, pero todavía estoy unido en matrimonio con esa otra persona. Hermanos, si así fuera, pasan, no sé, qué sé yo, 3 años y llegó el hombre, bueno, tú eres mi esposa ante los ojos de Dios, entonces tengamos relaciones sexuales. Si así fuera, listo, bien, buena noche, devuélvete para tu casita y yo sigo por acá. Esa mujer, según los mandamientos de la Biblia, no se pudiera negar porque es su esposo. Pero ¿cómo le llamaríamos nosotros a eso? O sea, noten que nos dejan un tremendo problema. El creer que se mantienen casados y han pasado años, pero no han definido su situación. O están casados, entonces reconcíliese, o si se van a quedar así, dice Pablo aquí, sepárese, pero quédese sin casar, quédese soltera. Ahora, hermanos, volviendo a la discusión, esto como por explicar, dije comentarios preliminares de aquí de 1 Corintios 7:10. Todavía no he tratado de, o no he entrado en el punto de
Muy bien, hermano Jeffrey, pero entonces Pablo ha negado todo lo que estamos estudiando de que el adulterio, la fornicación, disuelve el matrimonio, porque Pablo dice que si se separa, quédese sin casar. Entonces está bien. Estamos de acuerdo que el adulterio puede disolver el matrimonio, se pueden divorciar, estamos de acuerdo, bien, pero hermano Jeffrey, Pablo dice, quédese sin casar, o sea que no existen las segundas nupcias. Bueno, hermanos, Pablo no menciona aquí la cláusula de excepción porque Pablo no está tratando el mismo problema que el Señor Jesucristo trataba en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32 y en Mateo 19. El argumento más completo es, ni Pablo, ni Marcos, ni Lucas nombran la cláusula de excepción, por tanto Mateo está equivocado. Hermanos, los más osados llegan a decir que la Biblia fue modificada, que Mateo 5 fue alterado por una persona posterior. O sea, prefieren dejar en tela de juicio la infalibilidad, la inerrancia, la preservación de las escrituras, que reconocer, bueno, si Mateo lo mencionó y estos tres no, algo yo no estoy entendiendo bien. Yo, cuando no sé, de pronto ustedes han hecho galletas, uno llega y estira la masa y coge un moldecito de corazón y uno empieza el molde de corazón a cortar la masa. Y todo lo que queda por fuera se desecha. No quedó. Bueno, listo, tal vez se vuelve a hacer un moldecito y se estira otra vez. Pero el molde es el corazón y empezamos a cortar toda la masa. Lo que no se ajustó, la esquinita que no se ajustó, no sirvió. Bueno, lo que los hermanos hacen es coger 1 Corintios 7, ese es el moldecito. Aquí no hay cláusula de excepción y empiezan a cortar la Biblia con ese moldecito. Entonces, cuando llegan a Mateo y Mateo dice una cláusula de excepción, cortémoslo. Eso no va, porque el moldecito de aquí no lo tiene. Pero hermanos, el pastor está enseñando la armonía de los evangelios. En los evangelios, hermanos, un evangelista no siempre menciona cosas que el otro evangelista dice. Entonces, si nosotros nos ponemos en esa actitud, hermanos, pastor, ¿con qué evangelio nos quedaríamos? Porque entonces siempre estaríamos, ok, por ejemplo, Mateo nos dice apenas 5 versiculitos del Gadareno. Lucas nos dijo, ¿qué? 15, 20 versículos, listo. Entonces toca simplemente los 5 versiculitos de Mateo, cortar a Lucas y todo lo demás no es palabra de Dios. Pablo y Jesús. Pablo sobre la resurrección, hermanos, 1 Corintios 15. ¿Qué argumento tan grande de la resurrección? Ni el mismo Señor enseñó tanto. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un versículo donde el Señor haya tratado de la resurrección y 1 Corintios 15, el moldecito, todo lo demás, tirémoslo a la basura. No podemos hacer eso, tenemos es que complementar. La Biblia no se contradice, hermanos. Mi punto es, si el Señor Jesucristo nombró la cláusula de excepción y Pablo aquí en 1 Corintios 7, 10 y 11 no la está considerando, no es porque está contradiciendo, simplemente no está tratando lo mismo que el Señor. Si Pablo aquí dijera puntualmente algo así como, cuando se divorcien en esos casos cuando adulteren en esos casos no es permitido el divorcio. Ah, bueno, ahí sí tendríamos una contradicción grande de la Biblia. Pero lo que tenemos aquí es simplemente una omisión. El Señor Jesucristo enseñó una cláusula, Pablo no enseña una cláusula, pero no tenemos por qué contradecir las escrituras. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Siguiente diapositiva. Pablo está preocupado por explicar la situación de los matrimonios mixtos. 1 Corintios 7, hermanos, uno suele encontrarse como acerca de lo que me dijiste y en cuanto a, es porque parece ser que los corintios, de hecho miren nomás el versículo 7 al principio, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Parece ser que los corintios tenían una serie de preguntas y le mandaron a Pablo una carta preguntándole, Pablo, tenemos dudas sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto. Parece ser que en cuanto al matrimonio, Pablo, es que aquí hay creyentes que están casados con incrédulos, Pablo.
sí hay matrimonios de cristianos, pero hay matrimonios también de incrédulo, de un creyente con un incrédulo, lo que nosotros llamamos matrimonios mixtos. ¿Qué se hace en cuanto a eso? Entonces Pablo les dice, muy bien, mando no yo, sino el Señor, que los que están casados preserven en su matrimonio y no se separen. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. Al principio no fue así, varón y hembra los creó y demás. Pablo recoge las palabras del Señor y por eso nos da el versículo 10 y 11. El Señor mandó eso. Pero en el versículo 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Bueno, otro comentario preliminar. En el versículo 10 Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. Y en el versículo 12 dice, no el Señor, sino yo. Entonces hay algunos que empiezan a decir, es que el versículo 12 no es tan inspirado. Eso no es palabra de Dios porque es mandamiento de Pablo, no es mandamiento de Dios, no. Lo que Pablo está diciendo es, sobre los matrimonios de creyentes el Señor dejó prescripción. Por eso no mando yo, sino el Señor. Pero sobre los matrimonios mixtos el Señor no dijo nada. Por eso, en la autoridad apostólica que yo tengo, les mando que el que tiene una esposa incrédula o un esposo incrédulo, no lo abandone. Se mantiene la misma enseñanza, hermanos. Como lo decía en la oración inicial, que esto nunca sea para tomarse a la ligera el matrimonio. Pablo empieza enfatizando, no se separen. Probablemente los creyentes pudieron pensar, ay caramba, es que si estoy casado con este incrédulo, algo de misticismo por ahí, me contamina. Y después mis hijos se contaminan. Tengo que divorciarme. Y Pablo les dice, no. Al contrario, quédate con tu esposo o esposa incrédula, porque, versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, en lugar de ser que el creyente es contaminado por el incrédulo, es al contrario. El poder, la gracia del Señor es más grande, que el creyente se vuelve en un canal de bendición para el esposo o la esposa incrédula y para los hijos que de ese matrimonio vienen. Así que Pablo les dice, momento, no se separen. Aquí yo estoy preocupado sobre esos matrimonios mixtos. Y entonces, hermanos, en 3 enunciados entendemos este texto. En primer lugar, que se trata de matrimonios entre creyentes por un lado y matrimonios mixtos por otro lado. Segundo, nótese las cláusulas, no yo sino el Señor del versículo 10 y las cláusulas yo digo, no el Señor del versículo 12. Pablo no está contradiciendo al Señor Jesús, él está tratando algo distinto. Y ya en Primera de Corintios se había planteado un trato diferente en otros asuntos respecto a los incrédulos. ¿Por qué nombro esto, hermanos? Porque los hermanos que niegan las cláusulas del divorcio dicen, pero es absurdo decir que cuando estoy casado con un creyente no me puedo divorciar, pero cuando estoy casado con un incrédulo y ese incrédulo me abandona, ahí sí me puedo divorciar. Eso es inconsistente, dicen los hermanos. No es así. En Primera de Corintios ya se había planteado, hermanos, que cuando las cosas son entre creyentes se tratan de una manera y cuando son entre incrédulos con incrédulos se tratan de otra manera. Para comprobarlo, vayan conmigo a Primera de Corintios 5:9. Primera de Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro, idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hermano Jeffrey,
Dice la Biblia que no puedo comer con los fornicarios, entonces mi esposa no es creyente, yo no puedo comer más nunca con mi esposa. En mi trabajo yo no puedo ir al comedor porque entonces yo no puedo comer con los incrédulos. No, es cuando sea un creyente, alguien que llamándose hermano, haga esas cosas, con ese no comes. Pero cuando no es alguien que no se llama hermano, no importa lo que sea, siéntate a comer con él. ¿Notan la diferencia de tratos con creyentes o con incrédulos? Otra evidencia más, los pleitos entre los creyentes en la iglesia, capítulo 6, versículo 1. Litigios delante de los incrédulos. Bueno, solo se los resumo por un poco de tiempo. Pablo los regaña porque los creyentes en la misma iglesia estaban teniendo pleitos y esos pleitos los estaban llevando delante de los incrédulos. Y Pablo los regaña. No porque buscaron a los incrédulos para solucionar un asunto, sino porque siendo creyentes ellos tienen la capacidad mayor de solucionar esos asuntos. Entonces el punto de Pablo ahí es como si Pablo dijera, si es entre creyentes, la corte más inteligente, más sabia es la iglesia. Ahí debe ser solucionado todo. Pero si fueran con incrédulos, bueno, ahí sí tocó en un juzgado. Notan, con creyentes es un trato, con incrédulos es otro trato. Entonces, un matrimonio entre creyentes, no se separen, y si se separan, quédense sin casar, pero cuando es con un incrédulo, versículo 15, capítulo 7, versículo 15, pero si el incrédulo, nótenlo, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dijimos que sepárese es divorcio. Y si el incrédulo se divorcia, note que Pablo no dice reconcíliense, lucha, que se separe. Listo, se acabó todo. A paz nos llamó Dios, olvídense de ese hombre, porque es un incrédulo. Cuando es con un creyente, ahí sí, quédese sin casar, ahí sí, mire, reconcíliese. Pero cuando es con un incrédulo, que se separe. Vamos a ver ese texto, hermanos, 4 enunciados importantes ahí, muy rápida, muy sencillamente, que el abandono del incrédulo sí permite el divorcio. Después de todo lo que he dicho, digamos ya aquí la médula de la exposición. Primero, hermanos, se permite el divorcio ante la deserción del incrédulo. Ya con todo lo que he dicho, ya podemos ahora sí tratar estos enunciados. ¿Por qué? Porque aquí dice, si el incrédulo se separa. Y ya vimos que separarse, jorizo, es para divorcio. Si él se separa, sepárese. Si se divorció, que se divorcie. Cuando el incrédulo abandona. Segundo, el abandono disuelve el matrimonio porque no se ordena la reconciliación. A paz nos llamó Dios. Ya. No dice estás casado ante los ojos de Dios. No dice todavía estás unido y si te casas adultera. Dice si se separa, divórciese. A paz nos llamó Dios. 3. El pacto de compañía se ha roto. Ya no hay compañía. Recuerden, hermanos, que habíamos entendido que el matrimonio era un pacto de compañía. O sea, si yo no tengo a la persona a mi lado, viviendo conmigo, luchando por mí, cuidándome y todo lo que nos comprometimos, sino que me abandonó, ha disuelto el pacto. Recuerden los textos de Proverbios y de Malaquías que vimos. Y en último lugar, seguir atado al matrimonio se contradice con la paz a la que Dios nos llamó. Eso es lo que les había dicho ahorita. Hermanos, las personas sufren cuando se les insiste que en un abandono del incrédulo, ella tiene que estar ahí disponible para que él venga y busque relaciones sexuales con ella, que ella tiene que estar ahí disponible para él todo el tiempo, que ella tiene que estar buscándolo constantemente y han pasado años y que todavía luche y ella de pronto ya le está coqueteando a otro hombre, pero no, tienes que esperar a tu marido incrédulo porque el matrimonio es indisoluble y la persona queda ahí sin paz. Sin paz. Tras del hecho, este hombre hasta se casó otra vez, pero como tampoco creen en la cláusula del divorcio, entonces espérate que algún día ese matrimonio se le va a acabar y va a volver contigo, y tenemos ahí a la persona afectada esperando a que ese incrédulo algún día vuelva. Creemos, hermanos, que el Señor dio estas cláusulas precisamente para esas personas que sufren. Entonces, mis hermanos, el divorcio
según las Escrituras, es permitido en esas dos cláusulas. El adulterio, que ya la vimos ampliamente en las anteriores exposiciones, y aquí por el abandono del incrédulo. Quiero terminar de puntualizar algo aquí. Noten que dice en el versículo 15, si se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Esa palabra sujeto a servidumbre, bueno, tengamos esa palabra en mente. Miren conmigo el versículo 27. Note, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Notan cómo habla de estar libre, estar desvinculado o estar vinculado, estar atado. Y el versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Hermanos, la palabra que se traduce en esos textos que acabamos de leer, en el 27 y en el 39, como estar libre, estar desvinculado, no es la misma palabra que en el versículo 15 se tradujo sujeto a servidumbre. Pero no obstante, la palabra que se utiliza en el versículo 15 es más fuerte que la que se utilizó en el versículo 27 y en el versículo 39. El punto es que si la Biblia le llama ligado o desligado a la condición del hombre y luego aquí en el 15 dice no está más, pudiéramos traducir ligado en semejante caso con un término más fuerte, entonces está enfatizando que cuando el incrédulo abandona, el matrimonio ha quedado disuelto. Les leo esta cita bíblica, el versículo 15, en dos versiones distintas para que escuchen cómo ellos le dieron esa idea. La Biblia de las Américas. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a paz. Y otra cita bíblica más, la Biblia española. Ahora que si el no cristiano quiere separarse, que se separe. En semejantes casos, el cristiano o la cristiana no están vinculados. Porque hermanos, recojo lo que decía ahorita, la Biblia ve o estás vinculado en matrimonio o estás desvinculado del matrimonio. Entonces, si estás casado con un incrédulo, estás vinculado, no te separes. Pero si ese incrédulo se separa, sepárese. Ya el hermano ha quedado desvinculado de esa unión, sino que a paz nos llamó Dios. Sin embargo, hermanos, y otra vez aquí vale la pena unos consejos para no tomar a la ligera la cláusula. Primero, hermanos, que el creyente nunca debe propiciar el abandono del incrédulo. Pero el incrédulo entiende, ok, yo no puedo abandonar, se supone que es el incrédulo. Entonces le empieza a hacer mala vida para que el incrédulo abandone. Hermanos, el Señor juzgará eso. Está cansada esa mujer de su matrimonio y no le empieza a dar atención a su esposo, le corta los servicios, no le da comidita, lo grita, incluso lo echa para que él se vaya de la casa y después llegar a donde los pastores a decirles, miren, el incrédulo me abandonó, tengo el derecho a divorciarme y a volverme a casar. Cuidado, porque ese hombre salió porque lo sacaron. Pero ese hombre quería quedarse. Y lo que Pablo dice, si él consiente en quedarse con el creyente. O sea que hay crédulos que dicen, bueno, sí, ella se va solita al culto, pero yo quiero seguir con ella. Pero si la persona creyente empieza a sacarlo y él en efecto se va, la cláusula no aplica así tan a la ligera porque el creyente o la creyente fue la que lo sacó. 2, se espera que sea por motivos de fe. Eso era principalmente lo que está en el asunto. De pronto el marido, su esposa, porque se tiene más como en cuenta la mujer, hermana, ¿recuerda lo que hablábamos? Aquí se tiene como más en cuenta la mujer. De pronto el marido acostumbrado con su esposa que fuera a los festines, a las inmoralidades sexuales, a fornicaciones, sacrificio a los ídolos, y un día esa mujer se volvió a Cristo y esposo, ya no te acompaño,
ya no voy a ese pecado. Y el esposo se aburre porque ya su esposa no lo acompaña en el pecado que los unió. Su pacto estaba basado sobre fornicación, sobre inmoralidad, sobre borracheras, y como ya ella no participa de eso, él se aburre y se quiere ir, y entonces la abandona. Ahora, hermanos, con eso no estoy diciendo que el día de mañana uno va a buscar al incrédulo. ¿Por qué abandonaste a la creyente? Por su fe. Bueno, seguramente él no va a decir eso, pero se esperaría que es por motivos de fe, porque no le participó en las borracheras, porque no le participó en las inmoralidades y demás asuntos relacionados con la fe, que de hecho me llevan a mí a pensar, no sé si de pronto seré muy ligero en esto, pero me lleva a mí a pensar que una mujer que se porta rectamente delante del Señor con un marido incrédulo, ese marido incrédulo no se quiere ir. Ella lo trata bien, ella lo respeta, ella no le pega, ella no le grita. Pues ese hombre no debería quererse ir. Si se va, definitivamente se nota que fue por la fe. Pero si, vuelvo y digo, en el momento de la consejería, no, es que ella me grita, ella me pega, ella me quita la plata, ella me menosprecia. Bueno, habría que considerar esos casos. De hecho, conozco en otra iglesia en estos días un caso así, y fue interesante que la mujer llegó así, con el caso de abandono del creyente. Bueno, de hecho, inmoralidad sexual. Pues sí, en efecto, inmoralidad sexual. El corazón de uno enseguida está en la parte inocente. Él adulteró, él es el malo de la historia. Ya, punto, eso no tiene discusión. Pero cuando se sentaron a hablar con él, con evidencias, con ella incluso ahí, le pegaba, cortándole los servicios, quitándole la plata, mandándolo sin comida, humillándolo. No estoy diciendo con eso que él hizo bien en adulterar, pero noten que el caso se pone ya difícil. Porque una mujer que en todos los sentidos abandonó a ese hombre y lo expuso a el pecado sexual. Hermanos, no siempre las cosas son tan fáciles. Aquí no se trata de, adulteró ya, me abandonó ya. No, siempre hay que sentarse y analizar más detenidamente los casos. Bien, hermanos, entonces, ya para terminar, y esto lo podemos abarcar un poquito más rápido, y es que las nuevas nupcias entonces son permitidas. O sea, la sola conclusión de todo lo que ya hemos venido diciendo es esto: si el matrimonio se puede disolver por fornicación o por abandono del incrédulo, entonces las nuevas nupcias son permitidas. ¿Por qué? Porque ya las personas no están casadas. Cuando yo me caso, como dice el Señor Jesucristo, y se casa con el repudiado, adultera porque el primer matrimonio no había sido disuelto. Pero si el primer matrimonio fue disuelto, entonces las segundas nupcias no son adulterio. Comprobemos esto brevemente por la tradición. Le dije la tradición religiosa, hermano, porque aquí voy a coger de todo. La Mishnah, en primer lugar. Esa es como la cita bíblica que aparece ahí, Gitín. La fórmula clave en la carta de divorcio era: he aquí, eres libre para casarte con cualquier hombre. O sea, en la misma cultura hebrea, cuando consideraban el divorcio, la cláusula siempre era: he aquí, eres libre para volverte a casar. O sea, ellos no consideraban carta de repudio sin libertad para volverse a casar. Si había carta de repudio, habían segundas nupcias. Los primeros cristianos, esta es una cita bíblica de un autor que hizo una buena investigación sobre el tema, se llama Teodoro Mackin. Él dice que en los primeros cristianos, desde los padres de la iglesia, los más antiguos, hasta Agustín, cuando una persona se divorciaba, nunca era considerado adúltero en estos tres casos. Un marido que se casa de nuevo después de dejar a una esposa adúltera. Un marido que se casa que se casa de nuevo después de ser abandonado por su esposa. Una mujer que se casa con un hombre en cualquiera de estos dos casos. O sea, históricamente. Les dije primero los judíos, o sea, más atrás, más antes de Jesús. En los tiempos de Jesús, un poquitico después, hasta Agustín, años 400. Eso es lo que este autor concluye, que la iglesia creía lo que hemos estado estudiando aquí, que podía haber divorcio por adulterio y por abandono del incrédulo y por tanto nuevas nupcias. Despuésito, la tradición reformada,
Lo había dicho al principio, lastimosamente nuestra confesión bautista omitió ese párrafo, pero hermanos, tanto la confesión de Westminster como la confesión de Saboya dicen explícitamente, léanlo después, búsquenlo, que el abandono del creyente, del incrédulo y la fornicación son motivos justos para disolver el matrimonio y por tanto la parte afectada se puede volver a casar. Y en este punto, hermanos, pues, ¿cuántos, el pastor, fueron en la de Westminster? Algo 100 más de hombres. 120 hombres. En la de Saboya, otros cientos. Y en la de Bautista, pues los que estuvieron de acuerdo, otros 100. Hermanos, de la época donde más se estudiaba la Biblia, la época en la que decimos más piadosa de los tiempos bíblicos, y a través de todos los años sosteniendo eso, pues yo me prefiero refugiar ahí que refugiar en la parte católico-romana que dice no hay divorcio bajo ninguna cláusula. O sea, lo que les estoy probando aquí, hermanos, es cómo el cristianismo es el que ha sostenido eso. El cristianismo. De pronto un buen hermano, y bien, me dice, bueno hermano, eso es la Mishnah, esos son los primeros cristianos, esa es la tradición reformada, pero para mí la Biblia es la autoridad. Pues hermanos, la Biblia reconocía y regulaba las segundas nupcias. Deuteronomio 24:2. El texto que se discute el Señor Jesús con los fariseos. Le dice, si alguno repudia a su mujer, dele carta de divorcio y ella es libre para volverse a casar. Ahí en la discusión que el Señor está tratando de Deuteronomio 24:2 está reconociendo eso era lo que estaba sucediendo en los tiempos bíblicos. Levítico 21:7 se le dice al sacerdote que no podía casarse con mujer repudiada. El sacerdote. Lo que queda implícito es que los demás sí. Ezequiel 44:22, lo mismo. Y Ezequiel 44:22 es más claro. El sacerdote sí, los demás, el sacerdote no, los demás sí. Y Mateo 5:32, el texto que el Señor Jesucristo está diciendo. O sea, el Señor Jesucristo dice, el que alguno repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa, noten, el Señor Jesucristo enseguida considera, hay un nuevo matrimonio. O sea, la discusión no está si solamente existe o no divorcio, es qué pasa con el nuevo matrimonio. La discusión, y ya lo vamos a ver, está apuntando a las nuevas nupcias. Con eso, hermanos, para decirles que toda la tradición cristiana, la mayoría, lo grueso, sostiene lo que nosotros estamos estudiando hoy. Podemos descansar en que, por si alguna cosa, eso no se lo está inventando el loco Jeffrey. Eso es algo que ha venido a través de los siglos. Ya para sostenerlo finalmente con Mateo y con Primera de Corintios, que sí se permiten las segundas nupcias. Hermanos, el enfoque de Mateo 5:32 es el nuevo casamiento. O sea, mi punto es, tome Mateo 5:32. Tome Mateo 5:32 y se lo leemos a un creyente que se divorció por adulterio y a un creyente que se divorció por plata, o sea, por un motivo inválido. ¿Qué les dice Mateo 5:32? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué les dice? Hay un creyente que se divorció por fornicación y hay un creyente que se divorció por plata, motivo inválido. ¿Qué les dice? Nada. Ok. Pues sí. ¿Qué les dice? Nada. ¿Te divorciaste? Bueno. Pero tenemos a un creyente que se volvió a casar después de haberse divorciado por fornicación, y tenemos a un creyente que se volvió a casar por haberse divorciado por plata. ¿Qué les dice Mateo 5:32? Adúltero, no adúltero. O sea que Mateo 5:32, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el enfoque? Las nuevas nupcias. La discusión de Mateo no es propiamente el divorcio, sino las nuevas. O sea, lo que el Señor Jesucristo le preocupa es que si se van a casar, se casen después de haberse divorciado por un motivo válido. Esa es la discusión del asunto. Por tanto, casarse después de haberse disuelto el matrimonio por fornicación no es adulterio. No es adulterio. Y aquí, hermanos, vale la pena mencionar algo. Voy a decirlo muy sencillo, espero ser sencillo en esto, porque los católicos romanos dicen, bueno, les leo el enunciado.
La cláusula de excepción es tanto para el divorcio. Perdón. Nuestro enunciado es: la cláusula de excepción es tanto para el divorcio como para el nuevo casamiento. Porque ¿qué hace el católico romano? Perdón si los enredo, pero es que es un poquito enredado. Ellos dicen: la cláusula de excepción afecta solamente a la primera parte de la oración, pero no a la segunda parte de la oración. Entonces ellos dicen que la cláusula de excepción, la de fornicación, permite el divorcio cuando es por adulterio, pero que no permite el nuevo casamiento, porque la cláusula no está modificando a la segunda parte de la oración. Los ilustro, hermanos. Imagínense que el jefe le dice al empleado: si tú no te presentas a trabajar, a no ser por incapacidad médica, te despido. Esa es la sentencia. Ahí están dos oraciones. No presentarse a trabajar, te despido. ¿Cuál es la cláusula? A no ser por incapacidad médica. Hermanos, nosotros no necesitamos saber gramática, ser expertos en literatura. El mensaje es claro. Al día siguiente nos enfermamos, vamos al médico a buscar nuestra incapacidad porque entendemos que si no llevamos esa incapacidad, nos van a echar. Pero entonces llegamos al día siguiente al trabajo y le decimos al jefe: jefe, aquí está mi incapacidad. Y el jefe dice: te echo. Pero jefe, usted me dijo que si yo me ausentaba a no ser por incapacidad médica, no me podía echar. Es que no entendiste bien. Es que la cláusula de excepción que yo te di solamente te iba a afectar a lo primero. Es decir, que yo voy a tomar tu incapacidad médica como que tú llegaste temprano. Como te voy a excusar en eso. Pero de todas formas te voy a despedir, porque la cláusula no afectaba al motivo de despido. Hermanos, nosotros ahí quedaríamos, ¿qué? Bueno, eso es lo que dice el catolicismo romano con la cláusula de excepción acá. Que la cláusula, la fornicación, solo afecta al divorcio. O sea, sí se permite divorcio por adulterio, pero no se permiten nuevas nupcias por adulterio. Hermanos, o sea, vuelvo y digo, no hay que ser gramático, experto en literatura para uno escuchar: a no ser por esto, y entender que si yo hago eso o no hago eso, todo va a ser verdad. No una parte y otra parte no. Entonces, lástima que se han gastado bastante discutiendo eso, tanto de la parte protestante como de la parte católica, pero pues hay que dar respuesta a ese argumento, pero bueno, no veo la necesidad. Es muy obvio que la cláusula está afectando a las dos cosas. ¿Cuándo es un divorcio permitido? Válidamente por adulterio. ¿Cuándo es un nuevo casamiento permitido? Cuando ha sido el divorcio por adulterio. Y 1 Corintios 7:15, que fue lo que tratamos hoy: el abandono disuelve el matrimonio, por tanto no tiene sentido el divorcio sin disolución. Si el matrimonio se acabó por el abandono del incrédulo, pues se pueden volver a casar. 2, si no se está ligado, el término, yo no se los di ahorita, es duletai, entonces se es libre. Ya no estás más sujeto a servidumbre, ya no estás más vinculado, ya no estás más atado al matrimonio. Por tanto, la persona es libre para volverse a casar, que eso sería la paz de la que Dios habla en el texto. No se tendría ninguna paz si se sigue casado ante los ojos de Dios con un incrédulo que ha abandonado. Entonces, hasta aquí, hermanos, la exposición de hoy. En resumidas cuentas, ¿el matrimonio qué es? Es un pacto de compañía, un pacto entre iguales, un pacto de obras. Yo me comprometo a esto, a serte fiel, a cuidarte, a estar contigo. Yo me comprometo a esto, a serte fiel, a cuidar, a estar contigo. Ese pacto, por ser pacto, puede ser quebrantado. Y el Señor, que es el que hace el matrimonio, solamente dio dos. Cuando es por adulterio, el matrimonio, el pacto se ha quebrantado. Por tanto, puede haber divorcio, no tiene que haber divorcio, puede. Si la persona quiere perdonar y quiere seguir adelante con su matrimonio, bien, mejor. Pero si la persona afectada dice: bueno, no, sinceramente no puedo, me hago aparte, es permitido por adulterio, por divorcio, por fornicación. Y la otra cláusula es cuando están unidos creyente con un incrédulo y solamente es el abandono del incrédulo.
el abandono del incrédulo. Y cuando esas dos cláusulas se presentan, el nuevo matrimonio es permitido. ¿Por qué el nuevo matrimonio es permitido? Porque ya no están más casados con el anterior cónyuge. Por tanto, sí, claro, con tal de que sea con otro creyente. Ahí aplicaría el mandamiento que vimos ahorita, con tal de que sea en el Señor. Entonces, no se puede decir adúltero por ese caso. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a orar y escuchamos preguntas, comentarios. Señor Dios, te alabamos y te damos gracias por darnos esta enseñanza. Gracias, Dios, por haber hablado sobre el matrimonio, sobre el divorcio y sobre las nuevas nupcias. Señor, que esto no sea tomado con ligereza por esta iglesia. Dios, que nunca, nunca, nunca tengamos un caso de divorcio por adulterio ni por abandono del incrédulo, sino Dios, que a los hermanos en Cristo que están casados y los hermanos que están unidos con un incrédulo puedan perseverar en su matrimonio, dándote gloria. Por favor, bendice los matrimonios de aquí. Te lo rogamos, oh Dios, en nombre de Jesús. Amén. Pastor, ¿algún comentario?